Bien, ya estamos listos, hermano. Vamos a arrancar. Este es el discipulado de Efesios 4:23 de Cartago. O sea, hoy es martes 11 de marzo de este 2025. Y bueno, ya estamos listos, preparados. Un martes más que el Señor nos da la oportunidad, nos da la salud, nos da los medios para que podamos reunirnos como grupo, como miembros del cuerpo del Señor, como amigos, como hermanos, para deleitarnos, disfrutar de una porción de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, bienvenidos todos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo para que sea de edificación. Regálanos una oración, Esmeralda, ya que estás ahí para arrancar, ¿no? Sí, Señor, Ok. claro que sí. Amado Dios, en esta noche le damos las gracias, Señor. Gracias porque me permite involucrarme o entrar a este grupo, Señor, para conocerte cada día más, Señor, para aprender más de usted, Señor, y defender su palabra, Señor, para ponerla en práctica en mi vida, que todos la pongamos en práctica. Ayúdame a entenderla cada día para poderla predicar hacia los demás, para poder ser testimonio hacia las demás personas. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas que usted quiere que seamos, Señor, que vivamos una vida agradable a usted, Señor, para así muchas personas a través de nuestro testimonio puedan llegar a buscarlo, Padre Santo. Dobla la cerviz de todas las personas a quien les predicamos, Señor, el Evangelio, que puedan entender, que algún día puedan entender, Señor, que necesitan de usted, que necesitan depender de usted, Señor. Gracias porque me permite una vez más estar en este grupo, Señor, y espero, Señor, que todo lo que yo escuche, Señor, todo lo que venga de usted, se grabe en mi mente para yo poderlo esparcir a las demás personas, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos también por la salud de la pastora María Estela. Oramos por cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Esmeralda. Amén. Bueno, Amén. ya entrando en materia, digámoslo ahí, ahorita se van a ir agregando algunos otros. Pero bueno, ahorita que Esmeralda oraba y que es parte de la intencionalidad siempre de cada uno de nosotros en nuestro caminar y parte de los consejos que Pablo le daba a Timoteo y tanto que vemos en la palabra aquello de que uno debe siempre tratar de presentarse como alguien que no tenga nada de qué arrepentirse, ¿no? De una manera irreprensible. O sea, una persona irreprensible es una persona que no tiene, que no se le puede cuestionar nada, ¿no? Como diría uno popular, no tiene cola que le maje, o sea, no tiene rabo de paja, como diría en Colombia uno. Entonces, eso es ser irreprensible, ¿no? Y por eso siempre las recomendaciones de la palabra es caminen como es digno del Señor, o sea, cuiden sus pasos, o sea, si ustedes van bien, cuídense más, ¿me entiende? Toda esa cantidad de consejos que creería que todo lo valoramos, ¿no? Y se necesitaría ser uno, bueno, se necesitaría ser uno endemoniado para que uno se enoje porque le den un consejo de esos, ¿no? Pero aún así sabemos que hay casos, pues obviamente en los cuales la gente, pues haciendo caso omiso o ignorando esos consejos, porque acuerden que ignorar algo no solamente es que uno no lo sepa, ¿no? Ignorar algo también es que uno sabiéndolo decide no hacer caso, ¿no? Eso también es ignorar. Entonces, hay un dicho, hermanos, que dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ustedes lo han oído, ¿no? Ahora, ¿eso es bíblico o no? No, Pues así como lo dije, no, ¿no? Pero que si uno quisiera buscarle un respaldo a eso, pues sí, sí lo hay, ¿no? O sea, así como está escrito, no, ¿no? Que dice el libro y versículo entre cielo y tierra no hay nada oculto, pero sí hay algunos versículos que hacen referencia a eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De, tiene que ver con esa parte, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla de una vez para que entremos en materia, ¿no? Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Sí, pastor. Todo lo ven, ¿no? Sí, Entonces, ¿Sí o vamos a, no? Sí, Sí. señor. sí,
Bueno, vamos a Yo no, hablar de esto que Sí, sí es sé. algo que es una pequeña zorra, ¿no? Ustedes dirán, pastor, pero ¿cómo que un pecado va a ser una pequeña zorra? Bueno, hay muchos pecados que empiezan por ser pequeñas zorras y que al final, por no atenderlas como deben ser, se nos comen todo el viñedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera darle respaldo a ese dicho, entre cielo y tierra no hay nada oculto, podría ser este, Marcos 4:22, que dice que porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, pues que oiga, ¿no? Entonces, hablando de esto y con relación a este tema, pues a veces hay muchas cosas, o sea, muchas. Cuando digo muchas cosas que están mal delante de los ojos de Dios, o sea, no necesariamente son pecados de muerte, pero hay actitudes, hay pensamientos, hay tantas cosas que sabemos que delante de los ojos de Dios, pues no están bien, pero parecería, ¿no? O sea, que porque no vemos consecuencias de ella, parecería que las podemos cubrir, ¿no? O sea, hay cosas hay actitudes que mucha gente sabe que no serían actitudes de una persona que se diga que es cristiana, pero parecería que las pueden camuflar de una manera tal de que nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nadie parece notarlo, porque no hay evidencias, porque no hay sospecha. Entonces, uno diría, no, pues, aunque eso yo sé que no está bien, pero es un éxito que puedo llevarlo de una manera oculta, ¿no? O sea, y generalmente son deseos de la carne, ¿no? Son cosas, son anhelos de nuestros corazones o hacen parte de nuestra concupiscencia. Acuérdate que en nuestra mente todavía tenemos ahí esa concupiscencia, ¿no? Cosas que sabemos que no tienen nada que ver con Dios, pero que están ahí, y algunas de ellas todavía a muchos no las han arrancado, no las han derribado y no han puesto el verdadero fundamento que debería taparlas o por lo menos, digamos, mantenerlas a raya como tal, ¿no? Entonces, pero finalmente esas cositas nos pueden llevar a fracasar en este caminar cristiano, a no ser de que uno las atienda, ¿no? O sea, porque acuerden, partamos de lo que dijimos ese dicho, ¿no? Por más que creamos que nadie se da cuenta, entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿no? Eso, mantengamos ese dicho por ahí a la vista, ¿no? Entonces, uno lo puede ocultar delante de la familia, inclusive imaginen ustedes a veces cuántos esposos no ocultan cosas de sus esposas, que digamos que son las personas más cercanas, o viceversa, ¿no? Entonces uno puede ocultar cositas delante de nuestros familiares, delante de amigos, delante de gente en el trabajo, pero bueno, ya sabemos que delante de Dios no, porque pues Dios no puede ser burlado, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía por ahí en la palabra, ¿no? O sea, su mirada todo lo descubre y delante de Él, como dice la palabra, siempre vamos a estar desnudos, ¿no? Cuando hablamos de desnudos, pues no quiere decir que estemos sin ropa, sino que pues Él digamos que delante de la presencia de Dios, Él tiene sus rayos X donde ve hasta lo más profundo de nuestro ser y de nuestra alma, ¿no? Entonces, toda esa serie de cositas, digamos, lo que están ahí, que la gente las puede conllevar y que delante de los demás no hay evidencia, no hay sospechas y todo eso, pero que sabemos que no son agradables delante de los ojos de Dios, pues es lo que nosotros conocemos como los famosos pecados ocultos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, el pecado oculto, la definición. Pecado oculto se refiere a aquellos pecados, porque pecado es pecado, por más que no sean de muerte, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte, pero no dejan de ser pecados, y si son pecados, pues hay que arrepentirse, ¿no? Hay que pedir perdón, porque es algo que transgrede algo, ¿no? Entonces, se refiere a aquellos pecados que cometemos en secreto, lejos de los ojos de los demás. Pueden ser pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero que en realidad son contrarias a la voluntad de Dios, o sea, por eso es que son pecados, ¿no? Pueden ser pensamientos, pueden ser actitudes que nos alejan de la verdad y la justicia. O sea, cuando hablamos de la verdad y la justicia, y la verdad es la palabra y la justicia es la voluntad de Dios, que están estrechamente relacionadas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, eh, si esos pecados no se atienden y todo ese asunto, pues pueden llegar a convertirse en pecados de muerte y ahí sí es cierto que ya nos apartamos de la presencia de Dios, ¿no? Y eso es lo que hace peligroso estos pecados ocultos, porque cae uno en el engaño de creer que no son pecados, ¿no? Precisamente porque muchos de ellos no se ven las consecuencias de su práctica, ¿no? Hay algunos pecados donde el fruto del pecado es evidente y digamos, se hacen manifiestas las obras de la carne, digámoslo así, pero hay algunos pecadillos, llamémoslo así por decir algo,
que como son pequeñas obras, tal vez los resultados, las consecuencias por ahora no son evidentes y entonces como uno cree que no hay consecuencias, pues realmente uno cree que, que no es pecado a la larga, ¿no? Y por eso se ocultan, pero bueno, y además como son ocultos, pues no hay nadie que nos esté ahí confrontando, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero a eso se refiere básicamente el pecado oculto, ¿no? Bueno, por otro lado, ese tipo de pecados, digámoslo, la gran mayoría de ellos están muy ligados a la soberbia, ¿no? Digamos, a una actitud o un caminar muy arrogante. Por eso es que hay una parte de la palabra de un salmo que dice que líbrame del pecado oculto, ¿no? Y lo relaciona con la soberbia, ¿no? La soberbia es un pecado oculto. ¿Por qué? Porque el último que se da cuenta que es soberbio, pues es la misma persona soberbia, ¿no? De hecho, muchas personas orgullosas y arrogantes no reconocen que son orgullosos y arrogantes y más bien hacen alarde de su humildad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil realmente reconocer sus propios errores y entre ellos está lo que es la soberbia, ¿no? Pero bueno, cualquiera podría decir, ah, pastor, pero eso pues, eso de ser fuera del reino de Dios, no, obviamente dentro del reino de Dios, cuando hablamos dentro del reino de Dios, hablamos dentro de las iglesias como tal, existen pecados ocultos, claro que sí, como tal, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas obviamente no se jactan de su fidelidad a Dios, de que para mí no hay nadie como Dios, Dios es primero, yo no adoro a nadie más que no sea Jehová, ¿me entienden? Pero a la larga se cumple aquello que el Señor le decía a su pueblo por medio de Jeremías cuando decía que este pueblo con sus labios me proclaman, pero su corazón está lejos, ¿no? Entonces también dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, se ocultan este tipo de pecados. Recuerden que cuando estamos hablando de pecados ocultos, pueden ser pecados graves, pero en su gran mayoría son pecados, actitudes, cosas que la gente cree que no son, pero que en realidad sí lo son, ¿no? Entonces, muchas de estas personas que practican esto, que tienen este tipo de prácticas, piensan que Dios no sabe en medio de su ignorancia, ¿no? O que no se dará cuenta, o que pasará desapercibido, pero bueno, Dios es muy claro en su palabra cuando en Hebreos 4:13 dice que y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando habla de cosas abiertas y desnudas, quiere decir que son evidentes, ¿no? Ante los ojos de Dios, todo es evidente, todo se ve, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y a veces hay gente que dice, ah, a mí no me preocupa, ¿por qué? Porque Dios conoce mi corazón. Bueno, pues es que eso le debería preocuparle a uno más, ¿no? Que Dios vea mucho más allá de lo que ve la gente, ¿no? Entonces, debería uno de ir caminar con pies de plomo como tal, ¿no? Entonces, cuando escondemos ese tipo de pecados que son ocultos y no se atacan, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo, dice la palabra que el pecado alcanza al hombre y es cuestión de tiempo para que todo salga a la luz como tal. Ok, bueno, nosotros sabemos, ya lo hemos compartido ya en diferentes eh, veces que hemos estado compartiendo que, bueno, sabemos que el principal enemigo obviamente está dentro de nosotros, ¿no? O sea, que somos nosotros mismos y dentro de nosotros mismos el viejo hombre, ¿no? Ese es el principal enemigo. Y cuando hablamos de enemigo, ya ustedes saben que cuando yo hablo de enemigo me refiero, bueno, a Satanás y sus demonios, me refiero a este sistema anticristiano en el que vivimos y me refiero al viejo hombre que habita en cada uno de nosotros, que es el más peligroso. ¿Por qué? Pues porque usa nuestra piel, usa nuestra mente, usa nuestras manos y el hecho de que esté dentro de nosotros, pues es lo que más nos dificulta el poder pelear contra él, ¿no? Entonces, por eso es que se hace necesario todo ese proceso de renovar nuestra mente y todo eso, porque es aquí básicamente en la mente donde se da esa pelea, ¿no? Como dice Santiago, ¿de dónde vienen nuestras peleas si no es de nosotros mismos y de los miembros que pelean en nuestra mente, ¿no? Básicamente eso. ¿Y qué es lo que lo hace difícil? Pues que nos cuesta identificarlo y reconocerlo, porque ¿quién reconocerá sus propios errores? Pues muy difícil, ¿no? Y lo demás porque está dentro de nosotros. Entonces, bueno, nosotros sabemos a través de la historia, como fue el caso del caballo de Troya, no sé si ustedes conocen la historia del caballo de Troya, que hay muchas naciones, ciudades, individuos que han sido destruidas por un enemigo que es de adentro. Yo mencioné el domingo en la iglesia cuando a uno le decían, ahí hay un robo en algún banco y todo eso, y dicen, eso fue gato casero, ¿no? O sea, que el enemigo estaba adentro. Entonces, ¿por qué se pudo hacer el robo? Porque nadie esperaba que el robo se hiciera de adentro como tal, ¿no? Pero hay en la historia ejemplos de algunas ciudades que han sido conquistadas o destruidas precisamente porque el enemigo venía de adentro. ¿Todos conocen la historia del caballo de Troya? Sí, No, pastor.
Sí. Entonces, Leonardo, ¿la conoce o no? No, yo no, pastor. Bueno, Yo no, yo, digamos que parafraseando lo del caballo de Troya, pues eso era en Troya, ¿no? Porque si era de Troya. Pero les voy a poner un ejemplo. Habían digamos, había una guerra entre dos ejércitos. Uno que estaba fuera del castillo y los otros estaban adentro del castillo. Los que estaban adentro del castillo, pues tenían sus fortalezas y todo eso y estaban bien protegidos. Entonces los que estaban atacando de afuera no era mucho lo que podían hacer porque estaba muy bien protegida esa ciudad, digámoslo así. Entonces, ¿qué hicieron los que estaban afuera? Ellos elaboraron un caballo grandísimo, un monumento, y entonces supuestamente en señal de paz lo dejaron afuera del castillo como un tributo, digámoslo así. Es el de la película, que sale en la película. Yo, no, pues es que esa película de Troya, no sé, yo me la he visto por pedazos, pero es como muy de Hollywood, ¿no? Pero esto sí es como la historia del caballo de Troya como tal. Entonces ellos dejaron el caballo afuera, ¿cierto? Y se fueron. Entonces los que estaban adentro del castillo, cuando vieron que ya no había estaba el enemigo, sino solamente el caballo, pues bien, dijeron qué bonito presente y se rindieron. Y bueno, entonces metieron el caballo al castillo y lo dejaron ahí en el patio, ¿no? Y entonces, claro, como ya no vieron más enemigos, bajaron la guardia, cerraron todo, pero resulta que ese caballo por dentro tenía guerreros, o sea, había como había un grupillo ahí de guerreros, digámoslo así, que estaban metidos, era una estructura hueca, digámoslo, donde adentro habían soldados, por decir algo, ¿no? Entonces, claro, en la noche cuando todo el mundo estaba relajado, descansando, se abrió el caballo, salieron esos soldados de adentro del caballo, mataron a algunos vigías claves, abrieron las puertas y después vinieron los de afuera y ¡rum! Se metieron y destruyeron todo, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, parafraseando un poco la estrategia del caballo de Troya, ¿no? Cuando uno realmente mete al enemigo dentro de su casa, como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Por eso es que esperar un ataque de un enemigo cercano que esté dentro de uno es complicado. Por eso la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, ¿no? No hablando propiamente de la esposa, pues para que no se sientan mal, sino hablando de alguien que está muy cercano de uno, ¿no? O sea, entonces el viejo hombre que está dentro de uno, por eso es que hay que cuidarse muchísimo, ¿por qué? Y no darle chance, y por eso el Salmo 18 dice, identifícalo, persíguelo y destrúyelo, porque lo que tú no destruyas te va a destruir a ti. Entonces, básicamente es eso. También allá en el libro de Apocalipsis, entre las cartas que el Señor le mandó a las iglesias, específicamente a la iglesia de Pérgamo y a Tiatira, si había algo que el Señor les cuestionaba a ellos, es que dentro de la iglesia habían falsas doctrinas, habían profetisas, habían cosas de adentro que él mismo les decía, vosotros tenéis algo dentro que resultará al final en vuestra propia destrucción, ¿no? Entonces, siempre esas advertencias. Y si lo vemos en las iglesias de hoy, ¿qué es lo que destruye hoy por hoy iglesias, ministerios, si no es la misma división dentro de la iglesia, la deslealtad, la infidelidad, que básicamente es eso, ¿no? El mismo Señor lo decía cuando lo acusaban de que él sacaba demonios, porque él era también demonio, él decía que qué casa prevalece si está dividida, ¿no? Ninguna casa prevalece si se divide como tal. También hay un ejemplo de un personaje que se llama Alejandro Magno, que, bueno, digamos, la historia de Alejandro Magno es interesante porque dice la historia, obviamente lo que uno lee de él, que posiblemente se han oído hablar de Alejandro Magno, ¿no? El nombre por lo menos, ¿no? Sí, Era, sí, era sí, un, sí, era un, señor. mili- era un militar europeo, ¿no? Entonces, dice la historia que Yo quiero hacer una posiblemente, preguntita sí, Esmeralda. antes de que siga. Cuando dice ese versículo que destruye, cuando lo identifica, destruya, persígalo, ¿cómo aplica eso uno en la vida de uno? Sí, lo que pasa es que, bueno, digamos, cuando uno tiene enemigos, la vez pasada hablábamos de que, haciendo un paréntesis, ¿no? Con esto que menciona Esmeralda de los enemigos, de que a uno le podrían decir, pastor, pero la palabra se contradice. ¿Por qué? Porque es que por un lado el Salmo 18 dice que yo tengo que perseguir al enemigo y destruirlo. Pero por otro lado, el Señor me dice a mí que yo tengo que amar a mi enemigo. Entonces, al fin, ¿qué hago? O sea, ¿lo destruyo o lo amo? Entonces, ahí lo primero que tiene que hacer uno, Esmeralda, y el resto es que como cuando uno habla de amigos y enemigos, está hablando ¿por qué se habla del enemigo y todo ese lenguaje? Porque estamos en una guerra, ¿no?
sea, es algo que uno tiene que ubicarse. Nosotros estamos en una guerra, pero es una guerra espiritual. Y cuando hay una guerra hay dos bandos, ¿no? O sea, y los que están con uno, pues son sus amigos, y los que están en el otro bando, pues son sus enemigos. Entonces, hay que identificar al enemigo. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque, porque de qué le sirve a uno que uno tenga las armas y todo si uno no sabe contra quién está peleando. Entonces, uno tiene que identificar al enemigo, ¿no? El enemigo puede ser externo o puede ser interno, ¿cierto? El enemigo externo, ¿cuál es? Bueno, la gente, este sistema y todo eso, que a ese es el que el Señor dice que hay que amar, ¿no? Ama a tu enemigo, ¿no? ¿Y cómo lo ama uno? No le haga daño. No, el que ama no hace daño, ¿no? Ahora, si el enemigo es interno, es decir, si está dentro de uno, a ese es el que hay que perseguir y no descansar hasta destruirlo, que al final uno nunca lo va a matar, ¿no? Porque el viejo hombre siempre va a estar ahí. Lo que uno tiene que hacer es debilitarlo, Esmeralda. Lo que uno tiene que hacer es debilitarlo, ¿no? O sea, voy para allá, Milena. Es que Milena me habla por la espalda y lo que uno tiene que hacer es debilitarlo, ¿no? O sea, la vieja naturaleza de uno se formó como con toda la información que uno adquirió cuando estaba apartado de Dios, ¿no? O sea, eh, y lo que Milena mencionaba acá, uno fue formando su personalidad, su carácter, su manera de hablar, todo eso fuera del reino de Dios. Cuando vienes al reino de Dios, ya comienzas a ver, a tener otro lenguaje, a tener otra manera de pensar, a renovar el espíritu de tu mente. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando uno encuentra dentro de uno ese enemigo, un carácter que no es nada cristiano? Uno tiene que comenzar a aplastarlo, ¿no? Digámoslo, ¿cómo? Poniendo un fundamento encima que es el carácter que de un verdadero cristiano, a tener dominio propio, a tener control, a ser manso, a tener mansedumbre. Que si uno descubre dentro de uno ese enemigo o esa parte de esa característica que es que uno es un mentiroso, entonces ¿cómo lo destruye uno? Bueno, empieza a caminar en verdad, o sea, ser una persona de verdad, todo lo que es verdadero, en eso piensa, ¿no? Y entonces comienza a ir erradicando la mentira de tu vida y todo ese asunto, ¿no? Que si identifica ese enemigo, que es la parte de los celos enfermizos de uno, bueno, ¿cómo lo destruyes? Pues bueno, echa eso a un lado y comienza a sembrar en ti la confianza, la autoestima, la seguridad, el amor por una persona. Entonces ya los celos van a ser de otro tipo, no son celos enfermizos, sino que son celos ya de protección. Porque a los celos, acuérdense que ya que mencioné eso, los celos, no todos los celos son malos, ¿no? Porque dice que el Señor no cela. Entonces hay celos buenos, pero es un celo de cuidado, ¿no? De protección. Entonces, esa es la forma, Esmeralda, en la medida en que uno comienza ese proceso de conversión, uno comienza a dejar lo que antes era y comienza a construir una nueva criatura a una nueva imagen, con nuevos principios, una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir. ¿Y qué es lo que le hace a uno tener una nueva manera de pensar y de sentir? Los mismos pensamientos del Señor, ¿no? O sea, cuando uno comienza a pensar como Él. Y entonces esa vieja criatura que se formó fuera de Dios comienza a ser cada vez más débil, comienza a ser más débil. Y entonces, en la medida en que tú fortalezcas a la nueva criatura, de esa manera tú vas destruyendo a ese enemigo interno que es el viejo hombre, ¿no? O sea, no hay otra forma. Aquí no hay una receta, no hay una inyección, no hay un 2 por 2 4, 2 por 2 4, 2 por 2 4, ¿no? Sí, no hay una fórmula, ¿no? Sino es simplemente un proceso, básicamente, el de ir arrancando, sembrando, destruyendo, edificando, edificando, lo que hemos estado hablando en las iglesias últimamente, y ser edificados en él, ¿no? Básicamente, no hay otra forma. Ok, bueno, entonces le está hablando de Alejandro Magno, que probablemente dice la historia que fue el genio militar más grande que jamás haya existido, digamos, porque era una persona que siempre iba encabezando sus ejércitos, nunca retrocedía. Dicen que desde el punto de vista militar nunca hubo nadie como él, ¿no? Era un conquistador, ya antes de los 35 años, imagínense, estaba joven, ya había conquistado casi que al mundo, ¿no? O sea, pero el final de Alejandro Magno fue muy triste, o sea, él murió siendo un borracho. Entonces, imagínense, conquistó el mundo, pero al final no pudo conquistarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no hay así, no? O sea, hacia afuera uno muestra una cara de conquista y de dominio y todo eso, pero ¿cuánta gente no puede dominar sus propias emociones como tal? O sea, el enemigo que había dentro de él, al final terminó por destruirlo, ¿no? ¿Cuánta gente no vemos con capacidades, ¿no? Acordemos lo que le pasó a Elías. Elías es una persona con tantas capacidades, con tanto respaldo de Dios, y sin embargo tuvo un momento, tuvo un lapsus ahí en el que sus propias pasiones, porque era una persona común y silvestre, eh,
tendieron a dominarlo, ¿no? Y al punto de que lo deprimieron, quería morirse, se fue y se encerró en una cueva hasta que Dios pacientemente tratando con él lo volvió a poner, lo volvió a decir, sal de ahí, o sea, vuelve para lo que fuiste llamado y para lo que tienes capacidad, ¿no? Entonces, básicamente es eso, siempre hay que pelear con ese enemigo que está dentro de nosotros. Ok, bueno, eso más o menos hablando un poquito de los pecados ocultos, ¿no? Ustedes saben que, bueno, el pueblo de Dios, obviamente, ya lo hemos hablado muchísimo, el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, el Señor los llevaba a una tierra prometida, pasaban por el desierto. Ya cuando ellos entraron a la tierra prometida, ellos comenzaron a tener algunas batallas, porque ellos no era así como de fácil, que lleguen allá y listo, no, allá tenían que ir a pelear, ¿no? ¿Ustedes recuerdan, si la recuerdan, ¿no? ¿Alguna batalla que el pueblo de Dios haya perdido cuando entró a la tierra prometida? O si es que perdieron alguna, pues, ¿alguien recuerda algo, no? Pastor, Ujú. creo que sí que algunos fueron a una batalla y que ya Dios les había dicho que no fueran y la perdieron. ¿Cuál sería esa? Ay, no me recuerdo cuál, pero sí, sí Dios les había No, pero advertido yo digo en la tierra que no fueran. prometida, ¿no? Cuando ellos ya pasaron el Jordán y ya están en la tierra prometida, porque digamos, cuando ellos estaban por acá, pues sí, sí hubo algunas que perdieron. Pero al final, Pastor, pero bueno, ajá. no sé, cuando raptaron el arca, los filisteos, cuando el profeta em, Elí era, que tenía dos Oli, hijos que no eran, Oli. ajá, que no eran, pues, que eran sacerdotes también del pueblo y desviaron al pueblo y que en una de las batallas que tuvieron los israelitas contra los filisteos, que fue raptada el arca. Eso se podría considerar como una pérdida también. No estoy seguro si realmente la perdieron así de una manera aplastante. Pero bueno, El anatema que tenían allí. podría ser, ¿no? Pero digamos que cuando ellos entraron a la tierra prometida, realmente hubo tres grandes batallas antes de asentarse ahí, ¿no? Que ellos tenían que pasar por tres batallas. Primero era la de Jericó. Ya, estamos hablando ya cuando cruzaron el Jordán, ¿no? Y entraron a la tierra prometida. Estaba Jericó, había una batalla que era Jai como tal, y había otra, y había una tercera. Digamos, la de Jericó, nosotros ya sabemos, ¿no? Que ellos, acuérdense que el pueblo de Dios, cuando estuvo al mando de Josué, era un pueblo que caminaba como un relojito, ¿ah? Vayan allá, van allá, den aquí 7 vueltas, den 7 vueltas. En la vuelta 3 griten, gritan. En la vuelta 5 vuelven a gritar. En la 7 griten más duro. Entonces era un pueblo que iba así, o sea, obedecía ciegamente a Josué y todo eso. Entonces ellos pudieron conquistar Jericó, ¿no? ¿Se acuerdan de que se derrumbaron las batallas, ¿no? Pero sí hay una batalla que fue catastrófica, que está en Josué capítulo 7, que de esas tres batallas que ellos tenían, por ahí más adelante les digo cuál es la tercera, esa la perdieron totalmente, ¿no? O sea, fue la única de las tres iniciales que ya tuvieron, que la perdieron cuando iban a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Y por qué queríamos traer esa batalla? Porque curiosamente esa derrota que el pueblo de Dios tuvo, no vino de afuera, ¿no? Sino que vino de adentro, la derrota, ¿no? Y quisiéramos usar ese ejemplo ligado a lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Cuál es el contexto, digamos, de esta historia? Eh, Como les decía, eso fue cuando el pueblo de Israel, que iba comandado por Josué, tomó Jericó. Y entonces cuando ellos tomaron Jericó, acuérdense que Dios les dio una orden a ellos de que no tocaran ni codiciaran nada. Simplemente él les dio el triunfo, básicamente. Les dijo, de ahí solamente se va a salvar, acuerda la ramera, aquella Rahab, su casa y su familia, porque ella le había dado asilo a los espías, ¿de acuerda que Josué había mandado? Y al final todo el motín que se halló ahí en Jericó, como oro, plata, utensilios, era algo destinado que se iba a consagrar solamente para el Señor. Nada más. Eran las instrucciones. De resto, los hombres, las mujeres, los niños, la ropa, los animales, todo tenía que ser quemado. Y básicamente el que no cumpliera con eso, pues ya el Señor había dicho y que lo iba a maldecir, ¿no? Entonces, esas eran las instrucciones. Utensilios, oro, plata, consagrado para el Señor, solamente se iba a salvar Raab, su casa, su familia, nada más, y el resto, toda la gente, animales, todo eso, lo queman, ¿no? Básicamente. Entonces, obviamente, en buena teoría lo hicieron.
Ya cuando los pasaron Jericó y cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, pues no había más, ya había pasado Jericó. Ah, bueno, aquí está la otra, que son los Gabaonitas, ¿no? Esa era la otra batalla. Entonces, ellos tenían que sortear esos tres, básicamente. Ya Jericó, como les dije, ya había pasado, y se iba a cumplir todo lo que el Señor había escrito. Dice que Él prometió una tierra prometida. Por allá en Josué les dijo, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es vuestra, entrad y tomad posesión de ella y disfrutad de lo que tomáis. O sea, el Señor les había dado a ellos como una prenda de garantía, ¿no? O sea, ustedes no se preocupen, les prometí la tierra, ahí está la tierra, y en la medida en que ustedes caminen bien, todo lugar que su pie pise, yo se los voy a entregar y ustedes van a poder disfrutar y van a comer. Entonces, esa era la promesa, ¿no? Y básicamente era una tierra muy extensa. Y el pueblo al final de toda esa tierra tan extensa que era, al final agarraron un pedazo relativamente pequeño, o sea, porque había muchas tierras por eso es que dice, hay un pasaje que dice, que el Señor le dice a Josué, tú estás viejo, sí, pero te quedan todavía muchas tierras por conquistar, es que había muchas tierras todavía por conquistar. Algunos no, algunos se conformaron con lo poquito que se les dio y ahí se acomodaron y ahí se quedaron, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cómo aplicaríamos eso a nosotros? Imagina, a nosotros se nos ha dado una cantidad de bendiciones espirituales que están en la palabra de promesas y toda ella, y cabría la pregunta si realmente uno, ¿qué porcentaje de las cosas que Dios tiene para uno realmente uno ha disfrutado hasta el día de hoy, ¿no? O sea, habremos disfrutado bastante. ¿Por qué no hemos disfrutado todo lo que el Señor anhela darnos? ¿Por qué? ¿Será que no nos hemos esforzado? ¿Será que no nos ha faltado decisión o no hemos querido pelear algunas batallas o estamos en nuestra zona de confort? Es más, hasta había una tribu, una familia que cuando llegaron al Jordán ni querían pasar el Jordán y le dijeron le dijeron a Josué, mira, o sea, ¿por qué no nos dan esta tierrita aquí nada más y nosotros no vamos a ir a pelear a ningún lado? Que vayan a pelear ellos porque nosotros nos queremos acomodar ahí. Entonces ahí mismo le llamaron la atención, ¿no? O sea, ¿cómo van a ir a pelear los hermanos y ustedes se van a quedar aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya estaban conformes como tal. Entonces, mucha gente en su caminar cristiano también se ha conformado con lo poquito que ha podido disfrutar del reino del Señor cuando hay muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en esta historia que estamos compartiendo con el pueblo del Señor cuando llegó ahí, ¿no? O sea, vuelvo y le insisto nada más, ellos tenían estos tres que, Jericó, Jai y Gabaonitas, esas eran las tres que tenían que sortear. Ya Jericó el Señor se las había dado en sus manos, solo que les dio unas instrucciones, les dijo, oro, plata, todos los utensilios consagrados al Señor, solamente se va a salvar esta familia y los demás hay que quemarlos como tal. Pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en lo que estamos leyendo ahí, el versículo 1, dice la palabra del Señor ahí, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, ¿no? Entonces, bueno, ese es el versículo 1. Y ahí hay algunas palabras que vale la pena definir, ¿no? Por ejemplo, habla de que prevaricaron, ¿no? O sea, ¿qué es prevaricar? Recuerden que un buen consejo cuando usted esté leyendo la palabra siempre es busque esas palabritas en el diccionario para ver qué es exactamente. Prevaricar es un delito donde una autoridad o un servidor público hace cosas contrarias a la justicia, quebrantando la fe, la palabra o la religión. Entonces, cuando dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, es decir, que se aprovecharon de alguna posición. ¿Para qué? Para quebrantar una ordenanza, ¿no? Y ir en contra de la justicia, ¿no? Entonces, cuando dice que prevaricaron en cuanto al anatema, es porque ya el Señor les había dicho, ¿no? Que no podían hacer ciertas cosas porque iban a estar infringiendo la ley, ¿no? Y cuando hablamos de anatema, pues bueno, anatema es una palabra que significa etimológicamente una ofrenda, ¿no? Pero su uso principal equivale al de una maldición, en el sentido de condena a ser apartado, separado, cortado, como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes, ¿no? Entonces, el anatema, aunque etimológicamente significa ofrenda, pero generalmente el uso que se le da a la palabra anatema es maldición, ¿no? O sea, o maldito, ¿no? Por eso es que el mismo Pablo le decía a la iglesia de Gálatas que si aunque un ángel bajara del cielo y les predicara un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, sea anatema, ¿no? O sea, sea maldito como tal. Y ya todos conocemos el concepto de maldito, maldición, bendito, todo eso, ¿no? Entonces, al final, ¿quién fue el que prevaricó, no? O sea,
fue Acán, ¿no? Él estaba identificado, era Acán, hijo de Carmita, fue un solo hombre, ¿no? El que prevaricó, digámoslo así, el que infringió la ordenanza, la ley, pero a raíz de un solo hombre, la nación entera se vio afectada, ¿no? Y ahora se dirán, pastor, ¿y en qué se vio afectado? Pues que cuando ellos ya fueron a pelear su siguiente batalla, venían pues sacando pecho porque ya habían, según ellos, habían conquistado Jericó, cuando realmente el Señor se las puso en las manos, ¿no? Porque lo único que tuvieron que hacer fue dar vueltas ahí, pero ellos venían con el corazón, como dice, con el pecho erguido, ¿no? O sea, de que ya ganamos la batalla, entonces, y como la promesa de Dios estaba de que iba a poner en sus manos todo el enemigo, entonces ellos iban muy confiados, pero al final la siguiente batalla la perdieron. Y entonces a raíz de la acción de un hombre, toda la nación entera se vio afectada, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? O sea, cuando una persona peca, no es que las consecuencias del pecado generalmente no van solo sobre esa persona, ¿no? Sino sobre toda la gente que lo rodea, tristemente, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, eso es como la iglesia, ¿no? Si la iglesia está fallando y obviamente está en una condición de apostasía como tal, y nos pasa a todos, ¿no? Y hablamos el domingo que mucho descrédito que hay de la iglesia en general, no es porque todas las iglesias estén mal, sino que un buen grupo de iglesias pues no están tan bien y eso hace que la imagen de las demás, todo el mundo caiga ahí, ¿no? Cuando uno habla de pastores, todos los pastores son ladrones, ¿no? Cuando uno habla de cristianos, todos los cristianos son hipócritas, ¿me entiende? ¿Por qué? Por un grupo de personas que desafortunadamente dan un mal testimonio y eso pues nos salpica a todos, ¿no? Y aquí la prevaricación de una persona al final se llevó por delante a una nación entera como tal, ¿no? Entonces, si un miembro sufre, pues todos sufren, como dice Pablo, Primera de Corintios, de manera que si un miembro padece, pues todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, pues todos los miembros con él se alegran, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, ¿no? Entonces, partamos de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el pueblo de Dios prevaricó porque Acán, toda esa persona ahí, tomó del anatema, ¿no? Tomó del anatema. Ahorita vamos a ver qué es. Dice el versículo 2-3, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben hacia el oriente de Betel. Ahí todavía no se sabe nada, ¿no? Aquí en el versículo 1, lo que nos está diciendo la palabra es que los hijos de Israel prevaricaron porque esta persona tomó el anatema, pero todavía aquí en el versículo 2 Josué no se da cuenta de nada, ¿no? Obviamente Josué no es Dios como para saber todo lo que pasa, entonces él no se dio cuenta de nada todavía. ¿Por qué? Porque esta persona que prevaricó lo hizo ¿cómo? Ligado con el tema que estamos hablando, ¿cómo lo hizo? De una manera interna, así. interna, Escondida. Oculta. oculta, ¿no? O sea, lo hizo de una manera oculta. Estamos hablando del pecado oculto, ¿no? Entonces, bueno, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, porque ahí era donde ya Jericó la habían conquistado, ahora lo que seguía era Jai, ¿cierto? Entonces envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Entonces, como quien dice, Josué mandó, digamos, algunos hombres para que fueran a ver cómo estaba el movimiento allá en Jai y para que vinieran a avisar. Y ellos vinieron a decir, no, hombre, ¿para qué va a subir todo el pueblo? Mandemos una parte porque esa gente es pan comido, pues, como diría uno, ¿no? Ese fue el reporte que trajeron. Entonces, bueno, obviamente les decía que, ¿por qué era esa actitud como de estar sobrados o de arrogancia? Decir, no, hombre, eso es pan comido, ¿para qué van a subir todo? Mandemos 2,000, 3,000 nada más, porque ellos venían, como les decía ahorita, con la victoria de Jericó como muy, muy alzaditos, pues diría uno popularmente, ¿no? Creyendo que había sido obra de ellos cuando realmente la victoria fue del Señor, ¿no? Entonces, y eso le puede pasar a mucha gente también. Acuerde, todo esto que vayamos leyendo, que vayamos comentando, cada uno aplíquelo en su vida o la idea es uno ir asimilando, ¿no? Son actitudes en las cuales uno se puede sentir que es uno el que hace las cosas cuando uno sabe que realmente es Dios. Por eso Dios, conociendo a su pueblo, le decía al pueblo de Israel, vea, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, acuérdense de no olvidarse quién fue el que los sacó de esclavitud, porque no vaya a ser que cuando lleguen allá se acomoden, estén bien y las vaquitas comiencen a dar leche y todo eso y las tierras aquí, entonces ya ustedes se olviden
de quién fue el que los libró de la esclavitud. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente está bien? Cuando la gente tiende a estar bien, se olvida de Dios. No todo mundo, ¿no? Pero es una actitud casi. ¿Cuándo se acuerda la gente de Dios? Cuando está mal, ¿no? Ahí sí clama, ¿no? Y están medio bien y ahí se olvidan de Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba muy, muy confiado, muy emocionado por la victoria. Y entonces ellos decían, no, hombre, ya conquistamos Jericó, ahí no es nada, ahí es pequeñita, o sea, realmente, ¿para qué, no? Entonces, eso del exceso de confianza que tanto daño le hace a la gente, ¿no? El creer que ya uno lo sabe todo, el creer que ya uno no necesita de nadie, a mí nadie yo consejos para qué, nadie, yo todo lo sé, o sea, hay gente que menosprecia ciertas enseñanzas o ciertas personas que enseñan, digámoslo, porque ya no están a mi nivel, ¿no? O sea, yo ya estoy en otro nivel. Entonces, es una pequeña zorra, ¿por qué? Porque la gente que tiene ese tipo de actitudes, eh, pues no saben realmente que es algo malo, ¿no? Sino que simplemente creen que están bien, al mejor estilo de Saulo de Tarso, creyendo que hacía lo mejor para Dios cuando realmente no tenía nada que ver, lo que él hacía no tenía nada que ver con el verdadero Dios, ¿no? Y lo vino a saber cuando realmente humillado se postró delante del Señor y se puso a disposición de él, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ahí vamos en la historia, ¿no? Acuérdense, esa persona prevaricó, tomó el anatema, pero está escondidito, ¿no? Porque él decía, nadie me vio, nadie me, nadie me vio. O sea, y como no ha pasado nada, pues yo creo que no pasó nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que después ya el pueblo comenzó a fraguar la próxima batalla y como vinieron esto, dijeron, no, ese pueblo está ahí, está puestito, manden nada más 3.000. Y entonces dice el versículo 4 y 5, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, porque ese fue el consejo que les dieron, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos como unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Cuando dice que vino a ser como agua, ¿por qué dice ahí que el pueblo desfalleció y vino a ser como agua? ¿Por qué creen ustedes que dice que vino a ser como agua? ¿A qué se Porque tuvo imagina? miedo. Sí, pero ¿por qué lo comparan con el agua? Quedaron diezmados a nada. Puede ser que quedaron diezmados a nada, pero ¿qué características tiene el agua? Qué resbaladiza se le escapa entre los dedos a uno. Por ahí anda, Elsa, o sea, el agua no es nada, usted no se puede parar, digámoslo, que usted ponga ahí un cubo de agua y se va a parar encima, no, se hunde. ¿Por qué? Porque el agua no es algo firme, no es algo sólido, es algo que se esparce, ¿no? Es algo Sí. que no se sostiene, ¿me entiende? Entonces, por eso hablan de que como los derrotaron, entonces el pueblo desfalleció y vinieron a ser como agua, es decir, se dispersaron como tal, ¿no? Entonces, al final ese pueblito que veían allá, que estaba como que era pan comido, los derrotó, ¿no? Y entonces esa ciudad, por eso obviamente pensemos que Jai, que era un pueblo enemigo, porque obviamente peleaba con el pueblo de Dios, digamos que simboliza esa naturaleza caída, digamos, lo que uno tiene, que mucha gente a veces la menosprecia, que muchas veces la gente no se cuida de ella, y entonces como no se cuida, puede pasar lo que pasó aquí, que por exceso de confianza y por creer que uno puede con todo, al final uno termina derrotado como tal, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señor. entonces Jai es como ese pecado oculto al que usted se está refiriendo. No, todavía no hemos llegado al pecado oculto, digámoslo, porque, y adelantándome ahí, porque, digamos, Jai es como esa naturaleza caída, digamos, que te hace, es esa concupiscencia que uno tiene que al final termina por derrotarte cuando tú haces algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es como ese enemigo que está ahí. Pero el enemigo para derrotarte ahí necesita, digámoslo, tener la certeza de que es más fuerte que tú. O sea, ¿por qué a uno lo derrota, digámoslo, su vieja naturaleza o el viejo hombre? ¿Por qué a uno lo derrota? Porque la parte espiritual no está fuerte, ¿cierto que sí? ¿Y por qué la parte espiritual de uno no está fuerte? Porque uno no tiene una relación firme con el Señor, uno no camina firmemente con Él, no se alimenta de Él, no come de Él, no tiene uno la garantía de que Él está con uno. Entonces, por eso la parte pecaminosa termina por imponerse. Entonces, Jai representa eso. Ahora, ¿por qué Jai derrotó al pueblo de Dios? Porque el pueblo había perdido el favor de Dios, digámoslo. Dios se había apartado de ellos por algo, ¿no? ¿Cuál es ese algo?
Lo que dice Leo, el pecado El oculto. pecado. ¿Y cuál es el pecado oculto? Bueno, les puedo adelantar que es lo que pasó allá. Acuérdense que pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Dios había dado una voluntad a ellos de decir, no agarren nada de allá. Pero hubo una persona dentro del pueblo que no obedeció. Entonces la desobediencia, se traduce con pecado, siempre trae consecuencias. En este caso fue la derrota, ¿no? Entonces ahí lo que representa Leo más que el pecado oculto es como esa naturaleza caída dentro de uno que al final termina derrotándolo. ¿Por qué? Porque Es uno como el no... viejo hombre, pastor. Sí, sí, es como el viejo... sí, cuando hablo de la naturaleza caída me refiero al viejo hombre también, ese es otro nombre. Es como el viejo hombre que lo termina por derrotarlo a uno. ¿Por qué? Porque uno ha perdido el favor de Dios. ¿Y por qué uno ha perdido el favor de Dios? Porque uno se ha alejado de él. Básicamente por ahí anda, ¿no? Pero sí, representa más eso, ¿no? Entonces, ¿y por qué al final vino esta derrota? Porque, bueno, obviamente, acuerden que en Jericó ellos triunfaron porque obedecieron ciegamente las órdenes de Dios. Y entonces esta derrota para ellos pues fue algo inesperado, o sea, eso no estaba en los planes de ellos. Mejor dicho, era un escenario que no habían considerado para nada, ¿no? O sea, no lo tenían en sus cuentas como tal. Y entonces ellos por eso desfallecieron y se entristecieron y todo porque no esperaban el ser derrotados, ¿no? Y yo creo que la gente se pregunta y decía, pero ¿qué fue que pasó? ¿En qué fallamos? O sea, ¿qué pasó? ¿Y por qué Dios lo permitió, ¿no? Si Él nos había prometido, ¿no? Entonces, ¿por qué? La gente no sabía qué era lo que había pasado, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Igual que nos puede pasar a muchos cuando nos pasan situaciones inesperadas en las cuales uno lo primero que hace decir es, ¿y por qué será? ¿Y si yo camino bien? O sea, ¿por qué me tiene que pasar eso? O sea, ¿y por qué Dios? ¿Y dónde está Dios? O me tiene cuestionamientos de ese tipo que uno al final siempre termina por darle echar la culpa a Dios como siempre, ¿no? O sea, esa es la realidad de siempre. El pueblo obviamente estaban dentro de sus cuentas al no encontrar explicaciones, decir, ¿por qué Dios habrá permitido eso? O sea, ¿qué fue lo que pasó, no? A veces hay cosas en nuestro caminar cristiano, yo les he comentado muchas veces, usando el ejemplo mío, o sea, yo le entregué mi vida al Señor en agosto del año 2004. Imaginen ustedes, ahorita en agosto del año 2025, pues cumplo 21 años, y créanme que hasta el sol de hoy todavía uno sigue recogiendo siembras de malas cosechas, ¿no? O sea, y entonces, pero uno entendiendo, uno con el conocimiento en casa de saber, bueno, fueron malas siembras y entonces las cosechas de malas siembras es inevitable que uno las tenga que recoger. También estoy recogiendo siembras de buenas cosechas, eso es también, pero uno con conocimiento de causa, ¿no? Pero ¿cuánta gente no hay que le entrega su vida al Señor? Y hago un paréntesis porque me ha pasado, gente que lleva 30, 40 años, error tras error, con pecado tras pecado, viviendo apartado del Señor, y de un momento a otro deciden ir a la iglesia y van 2 veces a la iglesia y después, y es un caso reciente, se los comparto, decir, no, es que yo creo que yo no voy a volver a la iglesia porque es que, no sé, yo creo que ahí no se ve el amor de la gente y que ya no sé qué y todo eso, simplemente porque a veces lo llaman a uno y uno no puede contestar. A veces la gente no entiende que uno trabaja, ¿no? Y uno no puede estar. Es que solo Dios me comprende. No, yo pensé que los cristianos eran diferentes. Llevan 40 años eh, viviendo el fruto del pecado. Y van una vez a la iglesia y ya quieren que se les arregle todo, ¿no? ¿Me entiende? Porque no hay el conocimiento como tal. Pero ¿cuánta gente nos lleva años caminando en los caminos del Señor y hay situaciones que los vencen, o sea, son vencidos, o sea, no pueden salir de deudas, o sea, a veces creen que las enfermedades van a desaparecer y no es que vayan a desaparecer, hay que conllevarlas, problemas familiares, algunos se resuelven, otros no, pero hay gente que tira la toalla, ¿no? O sea, y se dejan vencer inexplicablemente y pocas veces realmente analizan si las causas de que no avancen, de que no puedan sobreponerse a ciertas situaciones pueda deberse a que realmente no están siendo del todo obedientes al Señor, o pueden haber pecados ocultos, como lo que estamos hablando aquí, ¿no? Cosas que saben que realmente no agradan a Dios, pero que como no son visibles delante de todo el mundo, al final creen que no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Pasa porque pasa. Pero bueno, sigamos la historia. Eh, entonces ya vamos ahí, ¿no? Sabemos que al final mandaron 3.000 hombres y esa gente Pastor, que ellos menospreciaron los destruyeron, los vencieron. Sí. yo quería hacer un aporte porque en la palabra dice que también los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y Ujú. muchas veces inconscientemente
tomándome lo personal, muchas veces yo no me doy cuenta, pero cuando me doy cuenta digo yo, bueno, en parte fui injusto y son Ujú. cosas que también tenemos que tener conciencia que eso puede radicar un problema en nosotros, ¿verdad? Sí, aunque ahí cuando habla de que los injustos, bueno, obviamente el concepto de injusto es una persona injusta es la que no practica la justicia como tal, ¿no? Pero digamos que una persona, un injusto es el que no ha sido justificado, ¿no? Por la sangre de Cristo, es decir, no ha hecho suyo el sacrificio del Señor, no le ha entregado su vida a Él, entonces sigue viviendo obviamente en una naturaleza pecaminosa, apartada de Dios, y a ellos es que se refiere que no heredarán el reino de Dios. Pero digamos, usando el ejemplo de Gonzalo, eh, ¿cuántas injusticias a lo mejor nosotros no cometeremos sin que lleguen a ser pecados de muerte, ¿no? Pero que realmente somos injustos, pero en esa línea de no ser, de la injusticia, no de que somos injustos porque andamos en pecado y que no hemos sido justificados, no, injusticia, ¿no? Básicamente de que muchas veces no apreciamos ciertas cosas que la gente hace o cuando uno es lo suficientemente agradecido, es una especie de injusticia como tal. Y todas esas cositas están ahí, ¿no? O sea, son cosas que a Dios no le agradan. A veces, como no son pecados graves y no son pecados los que son visibles, muchas veces convivimos con ese tipo de cosas y la palabra misma dice que esos son estorbos, ¿no? A las bendiciones del Señor. Y te digo, son cosas que a uno le pueden pasar perfectamente, ¿no? Ok, Pastor, sí, Elsa. perdón. Um, ¿Será por eso es de que muchos cristianos pueden decir de que es que somos pecadores? Porque siempre, tal vez no son pecados de muerte, pero siempre, a veces como dice uno, ay no, perdóname Dios mío, pero es que tuve que mentir en esto. Es que, digamos, o sea, en eso, como te dijera, si uno No, se pone a ir al concepto de pecado como tal, porque la misma Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado, y que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ujú, ¿Cuántas cosas buenas nosotros sabemos que deberíamos hacer y no las hacemos? sí, correcto. Muchas, ¿cierto que sí? Muchas. Sí, Muchas. Y entonces, si esas cosas buenas que uno debería hacer y no las hace son pecado, como dice la palabra, entonces nosotros todos los días podríamos estar incurriendo en pecados, no de sí, muerte, ¿ah? No de exacto. muerte, sino pecados que sabemos que contristan al Espíritu de Dios. En esa línea, ojo vivo lo que estoy diciendo, en esa línea de actitudes, de cosas que hacemos, que a veces somos injustos, que a veces deberíamos hacer algo y no lo hacemos, y que eso contrista al Espíritu Santo. En esa línea, pues uno podría decir que uno peca, ¿no? O sea, ¿me entiende? Que no son pecados de muerte. El problema es que muchas iglesias lo generalizan, ¿no? Es que todos somos pecadores y entonces ahí meten en la bolsa al adúltero y al choricero y al asesino. Es que todos somos pecadores. No, no, no. No, La palabra también dice que el que es nacido de Dios no practica pecado, ¿cierto que sí? Pero estamos hablando de pecado de muerte, exacto. porque los otros pecados y todo ese asunto, o sea, nosotros pues son cosas que contristan al Espíritu de Dios como tal. Obviamente estamos en un proceso de irnos perfeccionando y cada día ir quitando esas cosas. eh, o cualquiera podría decir, pastor, y la mentira es un pecado de muerte. Es que la mentira más grande que hay es creer que la mentira no lo separa a uno de Dios. O sea, la mentira es mentira, ¿no? Y Dios lo que anhela de uno es que uno camine en verdad como tal, ¿no? Entonces, lo que decía Elsa ahorita, eso porque eso es una falsa enseñanza de que todos somos pecadores, en esa línea no, o sea, en la línea de pecados de muerte no, 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 porque todos hemos sido justificados y el que es hijo de Dios no practica pecado. Pero en la línea de aquellos esos pecados que contristan al Espíritu de Dios, pues, o sea, por eso es que dice que uno todos los días en la noche, uno debería hacer el mejor estilo de Pedro, ¿no? Y limpiar sus redes, ¿no? Todos los días limpiar sus redes y todo eso. Todos los días hay cosas que uno hizo en el día, actitudes, cosas que uno tiene, hay muchas cosas en el día que uno tiene que arrepentirse, digámoslo, sin que implique que uno tenga que nacer de nuevo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo encasilla ahí, entonces todos somos pecadores, usted no se preocupe que Dios, todos somos hijos de Dios y Dios nos ama como nosotros seamos, no, no, el Señor dice que Él ama al que le ama, ¿no? Y el amor de Dios es condicional como tal, y Dios aborrece Todos al los impío y al días, pecador, pero todos los todos días los son días. días, todos los días son días de limpiar nuestras redes, ¿no? De ir Así mejorando, como, ajá,
así como dice David en el Salmo 51, ¿no? Límpiame de mi Correcto. maldad todos los días. Correcto, todos los días. Por eso es que esto es un proceso de todos los días. Por eso así como todos los días son nuevas las misericordias de Dios, todos los días tienen que ser nuevas también digamos, esa actitud nuestra de todos los días estarnos perfeccionando, ¿no? Buscando cada día la estatura de Cristo, que es lo más importante. Ok. Pero es un proceso, ¿no? Porque si es un proceso que tuviera tiempo, uno diría, no, no, en 3 años me voy a perfeccionar. No, 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 eso es todos los días, todos los días. Y sabemos que por eso es que cuando dice la palabra que lo que a uno le produce paciencia es la tribulación, ¿no? O sea, todos los días hay tribulaciones, todos los días hay situaciones, todos los días hay preocupaciones, todos los días hay afanes, y eso es imposible de evitarlo, ¿no? Somos personas, todos manejamos emociones como tal. Pero sí, lo que pasa, volviendo a lo de él, sí, para cerrar ese punto, es que hay muchas iglesias que es donde se enseña de que todos somos pecadores, entonces ahí meten a todos, ¿no? Es como lo que decía Pablo, es que el pecado que mora en mí, no es que Pablo fuera un pecador de muerte, ¿no? Sino que él sabía, como todos tenemos la capacidad de pecar, o sea, nosotros si nos descuidamos en esa capacidad que está en el viejo hombre, si la descuidamos y la dejamos levantar, pues usted no, dentro de cada uno de nosotros hay un potencial adúltero, asesino, mentiroso, bueno, de todo, ¿no? Pero precisamente ese Pastor, es el enemigo que dice el Salmo 18 que hay que perseguir y tenerlo bajo el zapato, ¿no? Pastor, ¿cuál, Sí, Leo, primero Leo. cuál es el pecado de muerte, pastor? Del que habla Pablo. Bueno, ese es otro tema que podemos tomar y lo podemos adelantar, que lo hemos hablado aquí. El versículo que dice eso, Leo, bueno, de la palabra dice muy claro, dice es que si uno ve a un hermano, digámoslo así, ¿no? Si uno ve a un hermano que esté en pecado, que no sea de muerte, ahí donde se menciona eso, que uno debería orar a Dios por él, para que el Señor lo lea, y que Dios, que es de grande misericordia, lo va a levantar y todo ese asunto, ¿cierto? Y después dice otro, pero que si es un pecado de muerte, que mejor no ore por eso, ¿no? Porque que mejor no ore por eso, digámoslo, eso es lo que dice la palabra. Entonces ahí mencionan los dos tipos de pecados. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Para uno saber cuál es el pecado de muerte, uno tendría que saber qué significa la muerte en la palabra, ¿no? Nosotros sabemos que la muerte significa separación de Dios, ¿no? O sea, Sí. que la que detona eso es el pecado, ¿no? Por medio del pecado se detona una separación de Dios que se conoce como muerte espiritual. Entonces, hay pecados que a uno los separan de Dios. O sea, que tú Pastor, pierdes tu relación con Dios y hay unas listas muy largas en la palabra donde habla de que, ¿acaso no sabéis que los adúlteros, los afeminados, los yo no sé qué, pum, pum, y en Romanos uno hay otra lista, no heredarán el reino? Y no solamente eso, sino los que practiquen cosas como esta, las mismas. Entonces son pecados de muerte, o sea, te separan de Dios. Hay pecados que no son de muerte, que si bien no es que alegren a Dios, porque la palabra dice que contristan al Espíritu de Dios, son cosas que uno hace pero que contristan al Espíritu de Dios, pero que no te separan de Él. O sea, de todas formas, por más que sean pecados que no sean de muerte, hay que arrepentirse, ¿no? Porque pecado es pecado, ¿no? Entonces, Ujú. si ves que hay dos categorías, entonces ese pecado que contrista al Espíritu de Dios, que estamos hablando de esto, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado, pero eso no te separa de Dios, porque que siempre me acuerdo del pastor tío cuando ponía el ejemplo, ¿no? Que si uno va en un bus y uno dice, ay, ¿será que me paro a predicar? No, no, pero es que el bus está muy vacío y al final se le llegó la parada y uno se bajó y nunca predicó. Entonces, eso que uno dice que si yo hubiera predicado, eso es algo bueno y no lo hice. Entonces, contristé al Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios que está en mí hubiera querido que yo lo hubiera hecho, pero no lo hice. Pero el Espíritu no se me va a ir por eso, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas, hay pecados, comillas, o hay cosas que uno hace que sabemos que no agradan a Dios, pero que no nos apartan de Él, sino que contristan al Espíritu de Dios. Pero hay otras prácticas Dice, que sí te separan de Dios, ¿no? dice Corintios que el pecado más grave es el sexual, la parte sexual. Sí, bueno, hay tres, aunque la lista es larga, pero hay tres, digamos, que son los más graves, que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la idolatría y el ocultismo. O sea, son los tres como, las tres categorías como más, digamos, más graves, pero no quiere decir que se limite a eso, nada más, porque, por ejemplo, un asesino diría, ay, qué salvada. Yo no, ni ocultismo, ni eso, pero solo maté a alguien, ¿no? Pero como no estoy, no, no, eso también es pecado de muerte, que lo menciona en la palabra, los asesinos, bueno, todo eso que hablaba, ¿no?
pero por ahí anda. Un día estos volvemos a tomar el tema de los pecados de muerte y no de Pastor, muerte. ¿y la blasfemia en contra del Espíritu Santo Bueno, la se blasfemia en puede contra, categorizar como un pecado de muerte? bueno, no es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado de muerte, es un pecado Es que de La dice que no se, blasfemia, no, la dice que no será blasfemia perdonado es, ni en no, por este eso, siglo ni en el... déjeme terminar. La Ok, blasfemia ok. contra el Espíritu Santo no es un pecado de muerte, es un pecado de supermuerte, porque la misma palabra lo dice que ningún pecado, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que también la hemos hablado aquí, ¿no? De qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y cuál es la blasfemia moderna del Espíritu Santo. Y nada más lo acoto ahí la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando uno las obras que son de Dios se las atribuye a Satanás, porque acuerden que cuando el Señor hacía milagros, los fariseos decían, pero eso no, eso es obra de Satanás, y él decía, y ahí es donde él habló de la blasfemia del Espíritu Santo. Eso era en los tiempos del Señor, porque estando el Señor presente ahí, lo descalificaban, atribuyéndole eso a Satanás. Pero hoy en día hay una blasfemia contra el Espíritu Santo que es la blasfemia moderna, y que está digamos, como al inverso, ¿no? Hay muchas cosas que son obra de Satanás que la gente se las atribuye a Dios. Por ejemplo, lo que hacen toda esta gente, estos apóstatas y todo eso, y esos milagros raros que se sacan ahí, que uno dice, no, hombre, eso es obra del demonio. Y dicen, gloria a Dios, y ¿me entiendes? Son obras de Satanás que se las atribuyen a Dios. Esa es la blasfemia de hoy en día, que es lo que se practica en muchísimas iglesias, ¿no? Pero sí, la claro, la blasfemia, blasfemia contra el Espíritu Santo separa de Dios, definitivamente. la blasfemia del Espíritu Santo es negar a Dios. La blasfemia del Espíritu Santo en la antigüedad, en la época de Jesús, era atribuirle a Satanás las obras de Dios. Porque cuando Jesús hacía un milagro decían que era de Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo hoy en día, como ya no está nuestro Señor Jesucristo presente, lo que hacen las iglesias básicamente es a las obras de Satanás o de sus demonios atribuírselas a Dios, ¿no? Que básicamente es lo que sucede cuando alguien hace algo que supuestamente son cosas sobrenaturales, que uno dice eso no es de Dios porque eso es más ocultismo que nada. Por ejemplo, que dígame dígame cuando, bueno, no les voy a decir que si han ido, ¿no? Pero uno siempre ve eso, de esos chamanes y esos hechiceros y esos que venga aquí, que yo le traigo el marido y que le hacemos una agüita de calzón y toda esa vaina, cosas raras que uno ve, ¿no? Esa gente, a veces en esos consultorios hay un crucifijo ahí, ¿me entiende? Y todo ese asunto. Y eso es ocultismo total, pero ellos dicen que actúan con el poder de Dios, ¿me entiende? Entonces, eso son cosas de Satanás que se les atribuyen a Dios. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Como San Gregorio Hernández. Bueno, pues que aquí no conocen a San Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández era un médico venezolano que ahorita lo acaban de beatificar y todo eso, entonces la gente le reza. Por ejemplo, eso. La Biblia dice que los santos, que los ídolos son demonios. ¿Y cuánta gente no le atribuye cosas a esos ídolos y dice que es Dios? ¿Me entiendes? Entonces, eso es blasfemia. ¿Ibas a decir algo, Mari, Sí, ahora señor. rato? Sí, Ujú. pastor, es que no le supe decir a dónde era, pero era la derrota de Orma, cuando el Señor le dice, no suban porque no estoy entre vosotros, les dijo, y ellos siempre fueron, y fue en el pleito donde hubo como un ataque de avispas. Ah, bueno. Es más, ahorita ya no, ya lo que antes a ellos los atacaban las avispas. Ahorita hay que cuidarse de los obispos. Ah, bueno, ese es otro tema, ¿no? Está bien. Pero bueno, sigamos así, terminamos, chicos. Bueno, el caso es que, acuerden, vamos ahí, ¿no? O sea, ellos fueron derrotados de una manera inexplicable. Ellos decían, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué fallamos? Entonces sigamos con la historia. Versículos 6, 7, 8 y 9 dice, entonces Josué rompió sus vestidos. ¿Por qué Josué rompió sus vestidos? ¿En señal de luto, pastor? Señal de dolor, ¿no? Era lo primero que hacían la gente cuando tenía una señal de dolor, ¡fra! Arrancaban sus vestidos, ¿no? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro. Miren qué curioso es de postrarse en tierra. Esa era la manera, o esa es la manera correcta de uno caer rendido delante de Dios. Es postrado en tierra sobre su rostro. Eso de tirarse de espalda, eso raya más en el ocultismo y de hecho aquí lo hemos hablado también en este discipulado, aquí hemos hablado de todo. Eso de tirarse de espalda, eso no tiene nada que ver con Dios. La manera correcta de caer es
postrado en tierra sobre el rostro. Esa es la manera correcta. Entonces dice que se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, que era otra señal de dolor, ¿no? Echaban ceniza y tierra. Y entonces Josué dijo, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Entonces, mire, perdieron la batalla y ya de una, la culpa era de Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué pasamos el Jordán? ¿Para qué? Mejor no hubiéramos quedado allá. Lo mismo, lo mismo del pueblo allá, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos has traído a este desierto? Mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Lo mismo, es la misma canción, pero con diferentes cantantes, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Entonces, como queriendo decir, ¿para qué nos trajiste para acá? Ahorita todo el mundo va a decir que no, que nosotros vamos a perder. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú, Señor? ¿Cómo te vas a defender tú? Como diciendo eso, ¿no? Entonces, esta era una canción muy conocida, como les decía, porque era la misma canción que cantaba el pueblo allá en el desierto, que cada vez que se desanimaban, le echaban la culpa a Dios y querían regresarse, ¿no? Son las mismas actitudes y son las mismas actitudes de la humanidad siempre, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no llega a las iglesias igual, ¿no? O sea, enojados, desanimados, echándole la culpa a Dios de todo, como les decía, abro un paréntesis que en estos días me pasó, o sea, llama un muchacho ahí que está en problemado y todo eso, lo mismo, decía, no, yo tenía una idea diferente de los cristianos. Yo digo, ¿y qué es lo que pretende la gente? Que todo el mundo deje sus problemas y todo eso, y venga, vamos a chinearlos, a mimarlos, porque todo el mundo tiene sus problemas, cada uno tiene que defenderse, ¿me entienden? Entonces, así es la gente, ¿no? Lo mismo de esta gente también echándole la culpa a Dios de todo y ¿para qué me trajiste acá? Y estándose desanimando ante la primera adversidad, se desaniman y quieren echar para atrás, ¿no? Entonces, bueno, ante esta actitud, acuérdate que ahí vamos, Josué obviamente llorando ahí delante de Dios, viene el Señor en el versículo 10 le dice, Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro, no? El Señor lo que le dijo a Josué es, ¿para qué te pones a llorar? ¿Por qué estás llorando y echándote polvo ahí, no? O sea, levántate, levántate. Entonces, eso es una enseñanza para mucha gente que se dice que es cristiana y más es el tiempo que pasan llorando y quejándose delante del Señor que levantándose a decir, bueno, a pelear, al mejor estilo de David, ¿no? O sea, cuando se murió el niño, ¿qué hizo él? Bueno, pues, ya se levantó, lavó su rostro, se vistió y siguió adorando al Señor, pero no, pues no estar a toda hora llorando, o como cuando el Señor le dijo a Samuel, ¿se acuerdan? Pero ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl si ya hay otro rey? ¿Acuerdan de esa historia, no? Que el Señor desechó a Saúl y Samuel llore y llore por Saúl y el Señor le dijo, pero ¿hasta cuándo vas a llorar? Si ya yo puse otra persona ahí. ¿Cuánta gente no sigue llorando, llorando por lo que pudo haber sido y no fue? Por lo que tuvo y ya no tiene. Bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, le dijo el Señor, levántate, ¿para qué te postras ahí, no? O sea, básicamente eso no te va a solucionar nada, ¿no? Levántate de ahí, analiza qué fue lo que pasó, medita, cuál fue el problema, pero no te no te centres en los frutos del problema, que fue una derrota, sino busca la raíz, qué fue lo que pasó. Uno verdaderamente va a solucionar un problema cuando entienda cuál es la raíz del problema. Si no, vamos a pasar toda la vida es con pañitos de agua tibia, viendo los frutos del problema nada más, pero nunca vamos a la raíz, ¿no? Entonces, en el versículo 11, 12 y 13, ya el Señor le explica a Josué qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces le dice, bueno, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres, ¿no? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, obviamente Josué, recuerden, Josué no sabía nada porque él no tenía la capacidad de saberlo. Él más bien estaban buscando respuestas. Él no sabía que el pueblo de Dios había pecado, no tenía ese discernimiento, obviamente, que podemos nosotros hoy haber desarrollado por medio de la palabra.
que fue lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan cuando ellos ofrecieron una propiedad a los apóstoles, la vendieron y al final fueron, cuando llevaron la plata, llevaron menos, menos de lo que era, ¿no? Básicamente creyendo engañar a Dios, pero recuerden que delante de Dios no hay nada, no hay nada oculto como tal. Entonces Dios le dijo a Josué, mira, ahí hay pecado en el campamento, ¿no? Búscalo, santifica el pueblo, que de eso se trata la santificación, ¿no? Santifica el pueblo porque mientras ese anatema esté ahí, yo no voy a estar ahí y ustedes prepárense para perder como tal, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Entonces, del versículo 14 al 16, Dios le dio las instrucciones muy detalladas al mejor estilo de Dios de cómo debería filtrar y para llegar al culpable como tal, ¿no? Entonces, él le dijo esto, ¿no? Dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová tomaré, se acercará por sus familias y la familia de Jehová tomaré, se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdí, hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, el hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces miren que fueron de lo grande, lo grande, lo grande, lo grande, lo grande, hasta que llegaran a la persona como tal. Ahora, cualquiera podría decir, pastor, ¿y no era mejor que Dios le dijera a Josué, es Acán? ¿Y no había evitado todo eso? Bueno, la respuesta mía es, eh, no sé, Dios hace las cosas como Él considera que debe ser y esa es una manera en la que Él trabaja, ¿no? Siempre siendo muy detallado en las cosas y ir llevando poco a poco, ir filtrando hasta que llegue uno al que es el culpable, ¿no? Entonces, bueno, básicamente fue eso, ya cuando llegaron a Acán, que era donde querían llegar, después viene el versículo 19, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Acán reconoció delante de Josué que había pecado? Prácticamente porque fue descubierto directamente, ¿no? Casi directo. Eh, Porque iban a ¿Sabe? seguir perdiendo. No, porque lo pillaron. ¿Me entiendes? O sea, dice, cuando ya llegan a él y decir, Acán, pero ¿qué has hecho? Dice, ciertamente pecado. Nah, hombre, eso es lo mismo que Adán, ¿no? Cuando pecaron allá, que fue y se escondió, ¿no? Entonces le dice, el Señor le dice a Adán, ¿qué hiciste? Ay, Señor, bien, en vez de haber desde un principio, ¿para qué se esconde? Haber reconocido su pecado. Es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Ahorita mejor no voy a adelantar para no porque tengo adelante un comentario ahí. Entonces dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual yo codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. O sea, que el hombre de una vez aventó toda la verdad como tal, ¿no? Y hay una palabra clave ahí, ¿no? Porque mire que en Acán se vieron los mismos pasos de cuando uno peca, ¿no? Él vio, Y codició codición. y tomó. Listo. Que fue lo mismo que hizo David cuando vio a la mujer bañándose, ¿no? La vio, fue atraído, fue seducido y al final la mandó a traer, ¿no? O sea, que ese es los mismos pasos, no es que él pecó porque se tropezó con el lingote y dijo, uy, ¿de quién será esto? No, lo vio primero, lo codició. Acuérdate que la codicia, ¿qué es? Cuando uno anhela algo de una manera desmedida, ¿no? Porque anhelar cosas no es malo, siempre y cuando uno sepa respetar los límites, pero cuando uno codicia algo, ya a uno no le importan los límites, uno de una manera desmedida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Acán cuando Josué lo confrontó? Pues confesó, ¿no? Porque pues obviamente, ¿qué más va a ir, ¿no? O sea, no le queda de otra, ¿no? Entonces, posiblemente hoy en día nosotros no es que hayamos agarrado, no es que estemos agarrando un manto babilónico, ni el oro, ni nada de eso que tengamos oculto, ¿no? Ya hoy lo que tenemos oculto debajo de nuestras tiendas, debajo de nuestras vidas, no son mantos babilónicos, ¿no? Puede ser un chisme, puede ser una calumnia, la crítica, la envidia, los celos,
¿Me entiende? Todas esas cosas que hacen parte de nuestra naturaleza humana, que sabemos que realmente no son cosas que agradan a Dios, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que pensar cuál es el anatema, ¿no? Hay cosas, pueden haber anatemas ahí debajo de las tiendas de cada uno que impiden que Pastor, realmente la presencia de Dios esté ahí, ¿no? Algún vicio, alguna iniquidad, alguna injusticia. ¿Alguien iba a comentar algo? pastor, Ajá. Sí, se- Marquito. uno para uno de los de un ejemplo de eso, usted está diciendo, es el primer pecado que hubo, el primero que hubo en la iglesia primitiva, que fue la murmuración, ¿se acuerda? Usted sabe bien la historia. Sí, sí. Y la murmuración viene después de qué, de qué. O sea, cuando una persona empieza a murmurar. Cuando envidia algo o cuando Bueno, se siente mal. ahora que tú dices la envidia, porque la envidia, porque ya que la mencionó Marquitos, acuérdate que la envidia es cuando uno anhela tener algo que otro tiene, pero que uno no tiene, y que uno cree que uno debería tener, que esa es la envidia, ¿no? Por eso es que dicen que es mejor despertarla que sentirla. Que la envidia, ahora será pastor, y la envidia siempre es malo, ¿no? Es malo que uno anhele, pues, si alguien tiene algo bueno, que uno lo anhele, eh, pero si uno no lo anhela con maldad, bueno, es que el problema es cuando, que de la envidia a la codicia hay un pasito, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces Pastor. sí, el pueblo empezó a murmurar, ¿por qué? Porque tuvieron envidia, pero más que envidia fue porque se desanimaron. Acuerda que el pueblo se desanimó y cuando una persona, generalmente piensen en ustedes, porque yo creo que todos los que estamos aquí, habemos 22 personas o 23, en algún momento hemos sido murmuradores. Y digo cuando estábamos fuera del reino de Pastor, Dios, pues la creo que... murmuración. Sí, Oscar. Aló. Así es, Sí, sí. la murmuración es hablar, es como un chisme, mentira, o comentar algo que sea cierto de cierta persona. Pues puede ser cierto, lo que pasa es que la murmuración está más ligada a cuando uno secretea, ¿no? Cuando uno habla en voz baja, digámoslo, a buscando que nadie lo espaldas. escuche, digámoslo. No necesariamente cuando uno murmura es porque sea malo, sino que, pero no es porque sea falso, digamos lo que uno esté diciendo, pero la intención con la cual uno murmura es la que no es buena. ¿Me entiende? Y por algo es que uno lo hace en voz baja y que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero la murmuración generalmente es el resultado de una insatisfacción. O sea, cuando uno está en un trabajo y uno no está contento ahí, uno no está satisfecho y uno se desanima, entonces uno comienza a murmurar de la empresa. Y que pueden ser cosas ciertas, ¿no? Que uno diga, mira, aquí a ese le pagan más que a mí. Puede ser cierto, eso puede ser cierto. Ese le pagan más que a mí, hacemos lo mismo. Pero uno no lo grita, ¡eh! No, no, uno va y le dice al compañero, ¿cómo te parece que hace lo mismo que yo y le pagan más? ¿Me entiende? Entonces, esa es la murmuración, ¿me entiendes? Es el resultado de un desánimo. Y el desánimo es cuando uno ya pierde las ganas de hacer algo. Y entonces, por ahí, el pueblo de Israel, cada rato caían en eso. Y eso era lo que airaba a Dios. ¿Por qué? Porque al punto que el Señor decía, bueno, pero esta gente, ¿hasta cuándo me lo voy a aguantar? En este caso, este pueblo pasaron el Jordán, ganaron la primera batalla, perdieron la otra y inmediatamente se desanimaron. Entonces comenzaron a murmurar. ¿Qué era murmurar? Comenzaron a hablar entre ellos y decir, pero ¿para qué nos trajeron acá? Mejor no hubieran dejado allá al otro lado. A ¿Me entiendes? quejarse. A Pastor, quejarse, la queja. Sí, Pau. y lleva la mano con la cizaña, porque necesitan como que hacer la bola. Todo eso son siameses, Pau. Claro, cuando una persona se desanima, empieza a murmurar y entonces cuando uno empieza a murmurar, empieza uno a sembrar cizaña. ¿Qué es sembrar cizaña? Porque acuérdate, cuando uno está desanimado en un lado, ¿qué es lo primero que uno busca? Pollo. Contagiar a otros. Desanimar a los demás. Desanimar a los demás, ¿no? Es lo que uno es feliz desanimando a los demás. Y entonces comienza uno eso es sembrar cizaña, ¿no? Eso es sembrar, que la Biblia habla de sembrar discordia, ¿no? Discordia entre hermanos, o sea, que no haya cordialidad, armonía, sino crear divisiones, ¿no? Pero bueno, sigamos a ver si terminamos. Entonces, ahí cada uno tiene que pensar si tiene o no tiene un anatema. Por eso es que hay una porción en el libro de Job que dice que si uno extendiera de sus manos y si uno quitara toda iniquidad de la vida, toda injusticia y todo eso, entonces uno podría levantar su mirada y no uno va a temer nada y que uno va a ser como las desgracias de uno va a ser como agua debajo del puente que ya pasa. Bueno, todo eso que habla en el libro de Job, ¿no? Entonces, básicamente son cosas que hay que identificar y que hay que tratar directamente para poder erradicarlas, ¿no? Como le mandó el Señor a Josué. Hay un anatema ahí oculto. Búsquelo.
y ya sabe usted lo que tiene que hacer. Y de todas formas le dio las instrucciones exactamente de cómo encontrarlo y qué es lo que tenía que hacer después, ¿no? Entonces, básicamente eso. Entonces, y en el caso de una persona, si hay algo que nos separa de Dios, pues es el pecado, obviamente, y en la medida en que uno no vaya limpiándose de todo eso, realmente la comunión con Dios, pues no va a ser como el Señor quisiera, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. O sea, ya, si a ustedes les interesa la historia como tal, bueno, al final el caso de Acán y toda esa gente fueron quemados. Y bueno, creo que más adelante déjenme ver si yo lo toco, sí, creo que no. Pero al final, cuando agarraron a Acán y toda esa gente, toda la familia, todas las vacas, Hermano todo eso Pedro, lo quemaron, ¿no? Entonces, miren lo triste del asunto, como por algo que hizo una persona, al final toda su familia, todo, como diría uno, llevaron el bulto o tuvieron que sufrir las consecuencias, ¿no? Porque así es el pecado es como la levadura, un poquitito y eso comienza a expandirse y se lleva por delante al que se tenga que llevar, ¿me entiendes? Entonces, si es que a una persona cuando comete pecado, las consecuencias fueran de esa persona solamente, uno diría, bueno, pues cada uno decidió, ¿no? Pero tristemente esas decisiones arrastran a la gente que uno dice que ama, ¿no? Que es lo más triste del me, asunto. me fijosé. Exacto, me sé que fue a dar allá a esa tierra por cosas que hizo el abuelo. Entonces, lo que debemos considerar de los pecados ocultos, bueno, básicamente, mirando el ejemplo que pasó ahí, es una bomba de tiempo. Y cuando digo una bomba de tiempo, pues es porque tarde que temprano va a explotar, ¿ah? Y acuerde que la mejor manera de evitar que una bomba estalle, pues es desactivarla, ¿no? A tiempo, esa es la idea, ¿no? Ahora, no faltará el que diga, no, pastor, también hay otra forma, ¿cuál? Hacerla explotar de una manera dirigida. Nada, no nos interesa que explote, ¿no? O sea, lo que nos interesa es desactivarla, ¿no? Básicamente, ¿para qué vamos a hacerla explotar, ¿no? Entonces, recuerden nada más, el pecado es oculto para todo mundo, pero menos para Dios. Y también para uno, ¿no? O sea, porque el que se engaña a sí mismo, pues eso es lo peor que puede pasar. Si el engaño duele, pero si cuando uno se engaña a uno mismo, peor, ¿no? Entonces, mientras hayan pecados ocultos, no hay avance, no hay crecimiento, o sea, y no hay victoria, ¿no? Acuérdense el ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Dios ahí, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Pastor, Simplemente que se haga su voluntad, lo único que Él pide, ¿no? Sí. los demonios también. Sí, también, o sea, los demonios, digamos, el tema de los demonios, ahora que lo menciona Gonzalo, porque acuerden lo que han enseñado que hay tres que conocen, ¿no? Dios, uno mismo y los demonios. Los demonios, pues estando afuera, ellos saben lo que uno mira, lo que uno habla. No es que se puedan meter en nuestros pensamientos, pero ellos saben a dónde uno va, con quién se rodea, las cosas que uno hace. Entonces, básicamente ellos también lo saben, ¿no? Pero digamos lo que nosotros también lo sabemos, ¿no? El resto los podemos engañar, o sea, a la gente uno la puede engañar y por eso es que uno ve, por eso a veces, no sé si han visto que a veces en un barrio agarran a un asesino en serie y dicen, hey, mira, es un asesino en serie y los vecinos que vivían al lado dicen, ay, qué raro, pero si ese señor era buena gente, mira qué buen vecino y resulta que era un asesino en serie, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que uno puede engañar a la gente, pero delante de Dios, pues obviamente no hay nada, ¿no? Entonces, es muy triste realmente, ya pensando bien en lo que es la iglesia como tal, el pueblo de Dios, cuando la gente vive una vida que no es, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no sabemos que cantan, levantan manos, ofrendan, eh, se acomodan a la palabra, podemos decirle algo ahí, pero realmente no están viviendo una vida en total obediencia al Señor como tal, y lo que predominan en esas personas son precisamente pecados ocultos, ¿no? Y cuando digo pecados ocultos es porque son cosas que a lo mejor para la vista de los demás, ¿no? Porque hay pecados que son visibles, ¿no? O sea, realmente, pero hay muchas cosas que cada persona pues lleva dentro de sí y que es una labor de cada uno el identificarlos y el trabajar con eso, ¿no? Discernir realmente espiritualmente que hay cosas que hacemos que no, que van en contra de Dios, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso que si, como dice él, si Dios no está contigo, está en contra de uno, ¿ah? Mira lo que le pasó al pueblo de allá. Básicamente, mientras Dios esté con uno, no hay problema, pero y me acuerdo ahorita de un caso de Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan que Jonás iba huyendo de Dios y se embarcó ahí con unos marineros y al final los marineros terminaron sufriendo las consecuencias de ir con alguien que esté caminando en contra de Dios, ¿no?
Eso es delicadísimo, por eso uno tiene que ser muy selectivo, ¿no? Eso es lo mismo que pasa cuando matan a algún narco ahí y resulta que dicen, mira, mataron a ese narco y resulta que mataron también a una muchachita de 23, 24 años que iba con él, pero ella no tenía nada que ver, esa muchacha es una víctima. No, es que uno tiene que, si uno anda con, uno tiene que atenerse a las consecuencias de con quién camina, ¿no? Como tal. Y peor negocio de uno es andar con alguien que esté enemistado con Dios, ¿no? Entonces las decisiones de uno, como les digo, afecta a los demás, afecta a todo el mundo, ¿no? Lo que uno haga, como nosotros como cristianos, que digamos que somos cristianos, las malas decisiones que tomemos también, pues afectan a la iglesia como tal por los malos testimonios, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay pecados ocultos en la parte sexual, que eso pues destruye todo lo que tiene que ver con el matrimonio, como tal, todo lo que es pornografía. ¿Cuánta gente no está en pornografía y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, ahora, eso sí es un pecado de muerte como tal, o sea, o la infidelidad. ¿Cuánta gente no la agarran siendo infiel o cuánta gente no tiene doble vida, ¿no? Doble familia y a veces la familia ni cuenta se da, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de tiempo para que Dios lo exponga a una vergüenza pública. Ojo, Dios lo exponga a vergüenza pública o hasta el mismo enemigo lo exponga a una a vergüenza pública, ¿no? Y les hago un paréntesis y les pongo un ejemplo. Mira que a veces, no, pues, no siempre, pero un par de veces o tres veces me ha pasado que a veces a veces me ha llegado un mensajes a mí que no eran para mí. ¿Me entiendes? O sea, me llega un mensaje de alguien de la iglesia, ya no están, pues, que no eran para mí, eran para otra persona hablando cosas ahí que no tienen nada que ver con un cristiano. ¿Me entiendes? Digo, mira, ese mensaje no era para mí. Ay, pastor, perdón. Y entonces ahí viene el y al final la gente, como a la gente no le gusta que uno los corría, entonces se van, ¿no? Pero, ¿quién hace eso? ¿Por qué pasa eso? No dirá, es que Dios, pastor, bueno, puede ser Dios a veces, pero a veces hasta el mismo enemigo avergüenza, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, nunca hay nada oculto realmente, ¿no? Entonces, cuando Dios decide exponerlo a uno a la vergüenza, pues ahí, mejor dicho, ahí no hay nada que lo salve a uno como tal, ¿no? Entonces, por eso uno Sí, ve pastor. ejemplos como ese, ¿no? Nada más termino la idea, Elsa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso de que les falla el preservativo, o que a veces a la gente la encuentran ahí en páginas de internet o en redes sociales, que entrando a un motel ahí y cosas de eso, ¿me entiendes? O a veces están haciendo un reportaje están haciendo un reportaje en un motel y vean entrando a alguien ahí. Cosas que pasan y uno dice, cosas de Dios o cosas del enemigo, lo que sea, pero el caso es que la vergüenza viene porque viene. Elsa. Sí, pastor, no. Y también viene al caso lo que pasó con Steven Lawson, ¿verdad? Que Sí, era un también. predicador y todo eso, y sin embargo, ya tenía como 5 años de relación con esta muchachita. Sí, Ahora, entonces, obviamente son cosas que la gente cree que no va a pasar nada, o sea, y que por un momento lo llevan y dice, uy, no pasa nada, entonces lo puedo manejar. Pero no, es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo que estalla porque estalla, ¿no? O sea, realmente, ¿no? O sea, no hay pierde, ¿no? Entonces, algo para cerrar allá de lo que vimos de la historia es que eh, Acán no es que se haya arrepentido de lo que hizo y pidió perdón, sino que simplemente él reaccionó a que lo descubrieron, ¿no? Entonces, no es lo mismo que uno se arrepienta y pida perdón a que uno reconozca un pecado porque lo descubrieron. No es lo mismo, ¿ah? Y eso aplicó allá en Acán y aplica para uno también. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de librarse de los pecados ocultos? Bueno, obviamente con un verdadero y genuino arrepentimiento, o sea, ponerse a cuentas con Dios, no esperar a que uno sea expuesto públicamente, sino, ahora cuando digo no esperar a ser expuesto públicamente, no es como hacen algunas iglesias que curiosamente les dicen que, no, no sé si ustedes han escuchado eso, pero ponen a la gente de la iglesia a que se cuenten los pecados unos a otros y que uno tiene que ir a contarle los pecados al otro. Y yo digo, ¿pero por qué hacen eso? No, porque la Biblia dice que hay que confesarse las ofensas los unos a los otros. Dice, no, pues ¿qué dice de ofensas? Si es que yo he hecho algo que ofenda a alguien, pues tengo que ir a decírselo y pedirle perdón, pero pecado solamente a Dios, ¿me entiende? Entonces, pero básicamente no es eso, ¿no? Entonces, no espere a que sea expuesto públicamente y avergonzado, sino póngase a cuentas con Dios, pídale perdón a Dios. Mire lo que decía David en el Salmo 32, sobre todo en el 32:3, que él decía, mientras callé, ¿qué pasa? ¿Qué decía él? Mis huesos se secaron.
se secaron mis huesos, ¿no? O sea, realmente cuando uno lleva la carga de algo que uno sabe que está mal, es una carga muy pesada, ¿no? Es algo que pesa y es algo que duele, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que a uno le digan, uy, varón de Dios, siervo de Dios, hijo de Dios, y que realmente no sea cierto, eso es una carga muy, pero muy pesada, ¿no? Entonces, por eso es que hay que atender el consejo del Señor, es caminen como es digno de un hijo mío, ¿no? O sea, pero eso sí, sepan qué es lo que realmente a él qué es lo que a él le agrada, ¿no? Entonces, la recomendación ahí es, los que tengan pecados ocultos y todo eso, bueno, apártense antes de que sean expuestos a la luz por el Señor, porque dice para la palabra en Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Entonces, ahí lo único que nos queda, obviamente, caminar de una manera irreprensible, como les dije al principio, en obediencia, en santidad. Acuérdense que un caminar en la santidad o la santificación es una antesala a la salvación, o sea, a la vida eterna. Nosotros no vamos a poder alcanzar la vida eterna si no llevamos una vida en santidad, en santificación. Y la manera de llevar una vida en santidad es una vida en obediencia, ¿no? Entonces, no hay pierde como tal, ¿no? Entonces, obviamente, volver a lo que hacía la iglesia siempre y lo que ha hecho, ¿no? O sea, esa intimidad con el Señor, básicamente, que es lo que nos garantiza por medio de su palabra como tal, ¿no? Y bueno, entender de una vez que y por todas que a Dios no podemos ocultarle absolutamente nada, ¿no? Todo saldrá a la luz, ¿no? Entonces, miren esto que está aquí, que es curioso, ¿no? O sea, ustedes saben que un ladrón o un asesino, cualquiera que haya cometido un delito, si se entrega voluntariamente, al final puede conseguir, de hecho, por eso algunos se entregan e inclusive algunos se someten a sentencia anticipada cuando reconocen su culpa y eso les genera algunos beneficios como tal, ¿no? Porque si un ladrón, un asesino, al final nunca se entrega ni reconoce y más bien lo capturan, en algunos casos hasta le aplican la pena de muerte o el peor castigo como tal, pero el entregarse voluntariamente, reconocer la culpa, e inclusive hasta pedir perdón, le puede generar a uno ciertos beneficios como tal, ¿no? Entonces, realmente un arrepentimiento, pues no, digamos, el arrepentimiento es arrepentimiento, pero por lo general la gente que se arrepiente, digámoslo así, cuando los descubren, muchas veces no es arrepentimiento, sino más bien un remordimiento, ¿no? O sea, más bien un verdadero y genuino arrepentimiento es cuando uno reconociendo su culpa pide perdón y realmente hay vergüenza de por medio, ¿no? Pero cuando la gente al final lo descubren y nunca reconocen de antemano lo que están haciendo, pues va más por el remordimiento que por el arrepentimiento. Entonces, como dice por ahí, no esperes que Dios te atrape, es recomendable entregarse primero, ¿no? Bueno, por ahí anda el tema del pecado oculto. Utilizamos esa historia de Acán como tal para entender de que realmente en la medida en que convivamos con cosas que a lo mejor nadie se da cuenta, pero que sabemos que no agradan a Dios, es una cuestión de tiempo nada más para que todo salga a la luz, ¿no? Y las consecuencias pues son lamentables como tal, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Yo, pastor, Vamos, Leo. no, son como unos versículos, como hay uno que dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ujú, Y después con esto del pecado oculto, pastor, hay un versículo que dice que exhortados los unos a los otros. ujú. Eso, digamos, de exhortarse los unos a los otros ayuda a que salgan esos pecados ocultos. Es mi pregunta. Pues, digamos, es que la exhortación, porque ¿qué es exhortar? Exhortar es animar, o sea, dar una voz de ánimo como tal, ¿no? Pero digámoslo, y obviamente yo puedo, si yo veo a alguien que está en pecado y todo eso, parte de la exhortación que está muy ligada a la amonestación, a la corrección, es animar a la persona a que se arrepienta, que le entregue su vida al Señor, que corrija su camino. Eso es una especie de exhortación como tal. Obviamente yo no sé cuál es pecado, porque no sabemos, ¿no? Yo no podría decir, voy a exhortar a Marquitos a que saque ese pecado oculto. No, yo no sé. O sea, yo lo que puedo ver en él es lo visible, ¿me entiendes? Lo grande. A lo mejor puedo ver a una persona que camina íntegramente bien y yo digo, pero ¿para qué lo voy a exhortar si esa persona, si ese es un santo, no le falta ni no las alas? Pero vaya usted a saber
de pecado oculto, como lo decía Elsa ahorita de este, ¿cómo es que se llama? El pastor Steven este, Lawson. de este pastor. Y no solo ese, cantidades, ¿no? Que cuando sale a la luz el pecado, todo el mundo se rasga las vestiduras y dice, pero ¿cómo? Si ese es un santo, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, digamos, exhortados unos a otros es como muy amplio. Pero parte de la exhortación, pues qué mejor exhortación le podía dar uno a alguien que esté en pecado a que se arrepienta, ¿no? Esa sería la mejor exhortación. Pero yo también podría exhortar, por ejemplo, yo puedo exhortarlos a ustedes, no necesariamente a que dejen el pecado, sino a que se esfuercen, que no bajen la guardia, que es lo que uno va bajando. Entonces la exhortación es muy amplia, ¿no? Pero sí, si una persona está en pecado, pues la mejor exhortación que le puede dar uno es que se arrepientan, ¿no? ¿Han escuchado la noticia de Trump que dice que va a castigar o algo así la infidelidad allá en Estados Unidos? Bueno, pues es que Tron ya, si es cierto eso, que no sé, porque tampoco crean todo lo que dicen las redes sociales, ¿no? Porque sería me parecería eh, como dicen por ahí un amigo nuestro, ¿cómo se llama? Una ofensa a la inteligencia, ¿cómo es? Algo así. Ah, sí, sí, el pastor Tibor. Sí, decir que o es como que uno dijera aquí en Costa Rica, bueno, aquí van a poner cárcel a los que tomen trago. Por ejemplo, ¿quién va a hacer eso? Ahora, la infidelidad no es, hay muchas cosas que realmente a eso se refiere la palabra cuando dices que hay muchas cosas que son lícitas y dentro de ellas la infidelidad no es un delito. O sea, yo no me imagino a alguien desgastándose persiguiendo infieles. O sea, no, las cárceles no van a dar cupo, ¿no? O sea, ¿me entienden? Pero pues, yo no creo todas esas cosas que Pues yo sí publican. recuerdo, pastor, de que antes en Guatemala, estoy hablando de muchos años, unos 100 años tal vez, menos, pero yo sí recuerdo de que a los adúlteros los encarcelaban. Pues puede ser, ¿no? Como en algunos países por allá Y de lo Oriente quitaban. a los homosexuales lo tienen cárcel también y todo eso, pero bueno. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios bueno, por este tiempo que hemos compartido y bueno, ¿quién nos quiere regalar una oración que no hayamos escuchado? A ver, alguien que se anime no de los que tienen las cámaras y no de los que no hemos escuchado. ¿Quién? Pastor, Sí, ¿Nadie o qué? a mí pastor. sí me han escuchado, pero Bueno, ore, Pau, estás ahí. Ok, ya me ofrecí también. Está bien, Pablo. te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de reunirnos aquí a aprender de tu palabra. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Gracias por el pastor y su familia, por el tiempo dedicado a nosotros, por ponerse a servicio tuyo. Ponemos todas nuestras cosas en tus manos, Señor, sean algunas cargas, nuestras emociones, nuestras decisiones, cualquier enfermedad que haya entre nosotros, para que tú tomes el control y nos ayudes a ser sabios. Gracias por nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a hacer luz para ser guías para ellos, para que en este mundo tan perdido ellos siempre puedan hacer la diferencia. Gracias por cada mensaje aprendido, Señor, pero también que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te pedimos que esta noche nos resguardes a cada uno en nuestros hogares y que si está en tu voluntad, mañana poder levantarnos con fuerzas e ir a hacer las cosas que necesitamos hacer, Señor, a un sistema que nos quiere engañar, Señor, pero que con el conocimiento que nos da día a día, Señor, nos ayudas a salir adelante. Gracias por todas las cosas buenas y maravillosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén.